Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Carmen. Y yo soy Pablo. Y en este canal hablamos sobre Japón, sobre su cultura, la vida diaria, la escuela, la actualidad, anime, cultura pop y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar sobre los kamui. Kamui es una palabra que para los que siguen anime, especialmente cierto anime de ninjas, no ha de ser muy lejana, ha de ser algo bastante familiar. Exacto, en el anime de Naruto escuchamos varias veces esta palabra, kamui. Si lo pensamos a través de Naruto, llegaríamos a la conclusión que kamui es un tipo de poder, de técnica ninja que tiene este shinobi especial, ¿cómo se llama? Kakashi, a través de su ojo, ¿no? Con el que básicamente creo que lo que hace es envía las cosas a otra dimensión, o sea, puede transportar algo a otra dimensión a través de su ojo, una dimensión paralela. No estamos dando spoilers, todo esto ya todo el mundo que ve Naruto debe saberlo, es una técnica que él utiliza, ¿no? Si no, véanlo porque está muy padre. Y bueno, no debe ser sorpresa para nadie a estas alturas de que hay muchas cosas de Naruto, muchas cosas que aparecen en Naruto que tienen su origen en el Shinto, en la cultura tradicional, etc. Y en este caso, el kamui tiene su origen en la tradición, en la cultura Ainu. Probablemente lo han escuchado, este grupo cultural étnico que se llama, Ainu, está en la zona norte de Japón. Entraron por el norte, llegaron más hacia el sur, pero después entraron los migrantes desde las zonas de Corea y China y hubieron encuentros, digamos, de grupos y los fueron empujando más al norte y los segregaron hasta las zonas de Hokkaido. Pero prácticamente esta gente de Ainu es la misma gente que se cree que haya cruzado el estrecho de Bering en algún momento para emigrar hacia las Américas, pero ellos en vez de seguirse de largo dijeron, no, nosotros nos quedamos aquí, se convirtieron en los habitantes de Siberia y de toda la zona de Hokkaido. Su fisionomía genética, digamos, general, es muy parecido a la gente blanca, digamos, pero no totalmente. También tiene ciertos rasgos asiáticos, es muy particular, pero son, digamos, muy barbones. Es distinto a los yayoi, que es el japonés venido del continente a través de Corea y China. Todas sus tradiciones, su lengua es totalmente distinta, ¿no? O sea, sí hay algunas similitudes como en todo, porque todos somos seres humanos, pero me refiero, no es la misma tradición que el resto de la isla, ¿no? Este grupo sigue actualmente, se puede visitar, sus pueblos. Esta gente no tenía escritura, es una cultura que es más bien de como a las antiguas, digamos. Tradición oral. Toda esta tradición oral habla de muchas cosas fantásticas. Y entre ellos, pues obviamente sus deidades, sus seres, sus creencias espirituales. Y es aquí donde entran los kamui, ¿no? Kamui es el término que ellos utilizaban para referirse a seres espirituales, a la esencia espiritual, no solamente las deidades, sino básicamente cualquier cuestión espiritual. Y así es, se podía encontrar en los animales, en las plantas, en las herramientas que ellos usaban, en el clima. Digo, no somos expertos en cultura Ainu, no somos Ainu, no tenemos un contacto directo con ellos, pero es una parte muy interesante de la historia japonesa. Y básicamente la creencia Ainu de la creación del mundo, de la vida, como diría, es de que en un inicio había solamente tierra y agua. Y esa tierra y agua era como hacían un tipo de lodo, en pocas palabras, por ahí. Y estaban en las nubes, en el cielo, estaban los demonios y los kamui. ¿Por qué los demonios no son kamui? No lo sé, no importa, aceptémoslo así. Pero los kamui eran buena onda y los demonios no. Entonces los kamui mandaron varios representantes kamui, no eran kamui, pero eran representantes de ellos, a ordenar las cosas. Y estos representantes empezaron a crear lo que conocemos, básicamente. Crearon la tierra como es, crearon la vida, crearon seres humanos, todas las cosas. Y entre ellos había un kamui muy especial, que era el contacto entre lo divino y lo humano. Y de ahí empezó, digamos, la veneración hacia los kamui, la creencia hacia los kamui, ¿no? Cualquier parecido que tiene con cualquier otra religión no es casualidad, es historia. La cuestión es de que estos kamui, para llegar en contacto con nosotros, deben, en sus creencias,
deben hasta cierto punto poseer ese algo, ¿no? No es de que el camuy tenga una forma física, sino si hay un animal, un oso, por ejemplo, el camuy llega y entra al oso y a través del oso se comunica con nosotros, o a través de una herramienta, o a través de una persona, digamos, aboca un poco esa idea de los medium, ¿no? Pero cualquier cosa puede ser un medio, inclusive el río, el cielo, las nubes, los rayos. Hay rituales y hay personas, hay chamanes, bueno, era chamán, pero mujer, chamana, chamán, son los que son capaces de ver a este camuy, ¿no? O sea, será sentir como energía, ¿no? Quizás como en otras culturas. La verdad es que sí, no sé cómo se refiere, si lo ven así como que ahí está. Sí. O no, pero digamos, es un poquito lo que se juega con el personaje de Kakashi, ¿no? En el caso de Naruto, ¿no? Tiene la capacidad con su ojo de ver lo que está en otra dimensión. Tiene capacidad de desdoblarse hacia otro lado, ¿no? Y en el caso directo de los camuy, uno de los rituales más importantes que existe en la cultura Ainu, para con los camuy, es el de mandar a los camuy de vuelta al cielo. Bueno, diga, ¿por qué quieres correr a los camuy? No es que los corran, es que vienen los camuy y los humanos le dan regalos, dice, los Ainu, les dan ofrendas. El camuy queda feliz y hay que despedirlo para que vaya bien, ¿no? O sea, es para eso, para lo que entra a ese animal, a esa planta, a ese otro ser viviente, ¿no? Para comunicarse con la gente, digamos, la gente le da un regalo y entonces se puede retirar, se puede ir. Regresar, sí. O sea, no sé cuál es el intercambio, nosotros le damos un saco de arroz y él nos da una predicción, no lo sé, no entramos en esos detalles, pero básicamente este ritual es lo que hace Kakashi con su ojo, ¿no? Manda ese algo, ese regalo hacia la otra dimensión, ¿no? Entonces está mandando al camuy, con el camuy en este caso, pero hacia otra dimensión, ¿no? Este ritual se llama Iyomante, que es prácticamente lo que le estamos hablando. Obviamente el ritual no incluye nada con ojos, ni sharingans, ni mucho menos. Es más bien de danzas, cantos sonidos y cosas así. Y cantos. No muere ningún animal ni ningún objeto en el ritual, no se preocupen. Los Ainu son muy ecológicos, son muy animalistas. De hecho, a mí se me figuran mucho los Ainu como los nativos de América, ¿no? Por eso además se cree tanto que hubo esa migración y que son las mismas personas, ¿no? Sí, tiene cierto parecido, sí. Los indios americanos pensaban que había le llamaban hermano oso, ¿no? O sea, como algo muy afín a ellos. En el caso de Camuy, en la tradición de los Ainu, y siendo Ainu Japón, en la tradición japonesa, es el equivalente a un kami, ¿no? Ese ser divino, ese ser espiritual que habita en todas las cosas. En el Shinto puede ser una piedra, puede ser un artefacto, puede ser un ser vivo, puede ser el río. En este caso es prácticamente lo mismo. Entonces, cuando dice uno Kamui, estás diciendo Kami, básicamente. Sí. De hecho, es muy parecida a la palabra. El ritual de purificación, el ritual de despedir al Kami, todo eso, varía, obviamente. Pero en este caso, el mangaka juega muchísimo con esa cuestión de las dos dimensiones distintas. No dos dimensiones de la caricatura, sino dos dimensiones totalmente paralelas, distintas, en el que Kakashi con el Kamui puede moverlo, o incluso, por ejemplo, Obito, que es el dueño de la otra Sharingan, del otro ojo, él puede viajar entre estas dos dimensiones a voluntad, ¿no? Entonces, hasta cierto punto habría que ver qué tanto hay dentro del personaje de Obito esa idea de que Obito en sí mismo es el Kamui, ¿no? Porque es el mensajero, además de todo, entre Madara, que se sentía prácticamente una deidad hasta cierto punto, y los humanos, el resto de los ninja, ¿no? Así de los shinobi. Madara, quizás ese demonio ahí que no era muy bien visto. Y Obito iba y venía entre las dos dimensiones, ¿no? Con su Kamui, prácticamente. Digo, quizás estamos estirando muchísimo nuestras teorías sobre Naruto. No sé ustedes qué opinan, qué han leído o qué han escuchado sobre el Kamui. Pero nos pareció curioso porque es de esos temas que siempre hay algún pequeño detallito, especialmente en Naruto, sí. Que tiene mucho de historia por detrás. Yo creo que el mangaka era un aficionado fuerte de la historia.
Obviamente está usado con muchísima flexibilidad, Sí. entiéndase, es un manga, no. Así es. Sí, le da otra interpretación. Pero ha hecho popular muchas de estas cuestiones. La verdad es que nosotros no hubiéramos investigado muchísimo más a fondo los kamui si no hubiera sido por decir, kamui, a mí me suena esa palabra, ¿no? Podemos hablar, investigar de esto y ponernos a leer y todo, y resulta que, pues sí, tiene su origen en la tradición Ainu, ¿no? Y bueno, ya dentro de la cuestión más histórica de los kamui, pues hay muchísimos kamui, ¿no? Digamos, kamui es el apellido, es como decirle el arcángel o el ángel tal, ¿no? Entonces hay tal kamui, tal kamui, hay que es del agua y de no sé qué, ¿no? Y bueno, también hay cánticos y versos, ya saben, estos cantares de gesta del estilo sobre estos kamui, ¿no? Sus hazañas, su vida, su biografía, que algunos son muy largos, e incluso hay unos que llegan hasta 7000 versos, imagínense, y se pasan de tradición oral, o sea, lo cantan y la gente los escucha y se los aprende y después se lo transmite a la siguiente generación. Es muy buena memoria, ¿no? Y luego uno tratando de acordarse las letras de las canciones que cantaba a los 20 años y no puedes. Que son 10 versos y aparte Sí. diciendo lo mismo. Así, yeah, ¿no? Qué vergüenza. Y bueno, ¿ustedes sabían de dónde viene la palabra kamui? ¿Hay algún otro tipo así, palabras o técnicas que quisieran que comentáramos sobre Naruto o de cualquier otro anime? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le pueda gustar o interesar este video, no dejes de compartirlo. Nos ayudaría siempre muchísimo. Y si quieres ayudarnos un poquito más, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en Patreon, que desde $3 puedes recibir ya ventajas, como por ejemplo descuentos en nuestra tienda en línea, material inédito, contacto directo con nosotros y mucho más. También puedes hacerlo en nuestras membresías en YouTube, y esto es por menos de $1 al mes. Prácticamente nos estarías invitando un café para que podamos seguir haciendo nuestros videos y mejorando la calidad. Bye bye, mata mitene, jikaimo, otanoshimi ni.